Estamos hablando de cosas que son dadas para todos, ¿no? Pero obviamente que hay ministerios, y me refiero dentro de los 5 ministerios, que son más proclives a ser usados por Dios en lo que es el poder. No hace mucho mencionábamos que cada uno ministre, en el caso de algunos según la palabra que Dios da o el poder que Dios da. Indudablemente el poder es para todos, estas señales seguirán a los que creen, pero obviamente hay también el área evangelística es un área muy ejercitada en lo que son milagros y señales. ¿Por qué? Porque es un momento de demostración de Dios, de confirmación de fe. Es ahí cuando el Señor muestra y demuestra que Él es. Y esa es la puerta de entrada muchas veces, y nosotros mismos creo que si pasamos revista a nosotros mismos nos damos cuenta que al principio el Señor nos tapó de milagros, hizo muchas cosas, ¿no? Empezando de adentro, ¿sí? Hacia afuera, y después a veces entra como una meseta, ¿no? Como que Dios cultiva, afirma, afianza tu fe y luego te pone la dispensación de la gracia formativa, ¿no? Eso se refiere a que sos un discípulo en formación y que vas camino al cielo, ya el cielo está ganado por Cristo y tu fe te da ese alcance, pero a la vez hay todo un proceso de discipulado porque somos hechos nuevas criaturas y tenemos que ir en ese de menos a más. Y esto de ser nuevas criaturas tiene que ver, porque no, ya podemos usarlo esto como un endoso de comienzo de la charla de hoy, porque hoy más que prédica va a ser una charla. Va a ser una charla que tiene que ver con vislumbrar, diríamos así, en grandes rasgos, las 2 navidades que hay, las 2 maneras de celebrar la Navidad que hay hoy por hoy. Y por eso vamos a ir al libro de Isaías. Saludamos a María que va llegando. Y decíamos, hay 2 navidades paralelas. Fue un poco lo que decíamos el domingo, cuando hicimos la introducción al tema que se iba a estar desarrollando hoy martes y en esta semana el viernes. Acuérdense que el culto del jueves, esta semana nada más, se traslada para el viernes, ¿está bien? Y ahí hablábamos que hay 2 líneas paralelas en lo que son navidades, ¿no? Paralelas son 2 líneas que no se juntan nunca. A veces parece muy cercana, en inglés se dice muy close, no muy cerca, parece estar esa otra Navidad que festeja el mundo, el resto del mundo, con la Navidad que uno sustenta, uno cree, entiende que tiene que ser la Navidad verdadera, de esa manera navideña de celebrar a Cristo en la forma bíblica, pero son 2 líneas totalmente, aparentemente por momentos parecen cercanas, pero a la vez alejadas, y que como cualquier líneas paralelas nunca se juntan. Y nosotros estamos dentro del encuadro de un Dios que nos cela con celo santo. ¿Quién es celoso sino aquel que ama, no? El que ama es celoso, y hay celos enfermizos, hay celos malos, hay celos carnales, hay celos humanos, pero está el celo santo. Ese celo santo que Jesús manifestó en más de una ocasión cuando purificó el templo. Dios, nosotros somos el templo de Dios y Dios nos quiere purificar, quiere dar vuelta a mesas, quiere erradicar cosas, ¿no? En ese momento también vendían palomitas, porque los menos pudientes, los más pobres, para ofrecer sacrificio en el templo, no podían ofrecer un carnero, un cordero. Entonces con sus moneditas, con los pocos recursos que tenían, eran palomitas lo que ellos podían ofrecer. Y esas palomitas del Señor, en esa purificación del templo, no solo dio vuelta a la mesa del comercio, y ya empezamos a hablar un poquito de la Navidad paralela, ¿no? Empezó a dar vuelta la mesa del comercio que se estaba haciendo dentro del templo, pero también soltó las palomitas, ¿no? Como que le dio libertad. Y yo creo que la purificación tiene que ver con eso, ¿no? Con dar vuelta a cosas, con sacar cosas, con echar por tierra cosas y hacernos libres. Porque en definitiva cantar los cantares habla de nosotros como palomas. De hecho, siempre
estamos, ¿no?, ahí cerquita del Señor y buscamos esa cercanía con Él, y además Él se identifica a sí mismo también como una paloma, hablando de la paloma del Espíritu Santo. Y justamente el Espíritu Santo es el que ha inspirado todo lo que hoy nos da letra, para decirlo así, para poder hablar de este tema de la Navidad. Y decíamos Isaías capítulo 9 y versículos 6 y 7, y pónganse alegres los más conservadores y más tradicionales. Voy a leer en la versión Reina Valera. Aleluya, dicen algunos. Gloria a Dios. Bueno, les cuento que el viernes estuve en la reunión hogareña, en el culto hogareño de allá, casi Toledo, que tenemos en Carrasco de Sauce, se llama esa localidad. Y justamente ahí es un barrio, no, es una reunión hogareña, voy a eso, de muchachadas, gente joven, estamos hablando de chiquilinas, las hermanas que se congregan ahí, creo que el promedio está en los 70, 80 años, ¿no? Entonces es gente que ya peina canas, ¿no? Entonces el que lidera ahí, nuestro hermano Julio, también no es un muchachón, ¿no? O sea, es alguien que está también arraigado, y mismo cuando yo llego, corito va, corito. Entonces habría que migrar algunos por allá. Y entonces, en ese caso fui el viernes, como vi el jueves acá con la tablet, y nada, ahí tratando de dar un poco de explicación de ciertas cuestiones, y le hablé de lo que son las nuevas versiones, y les mencioné esto, y Julio me dice, que justo había ido a buscar las cosas de la Santa Cena, me dice: pastor, eso me interesa, repítalo. Hablé de las nuevas versiones, la que a veces ustedes ven que yo leo y quizás a ustedes les hace ruido, en realidad no les haga ruido, porque estamos hablando de versiones no solamente más actualizadas, y salimos del vosotros y la veis y todas esas historias que no tienen nada que ver con esta época, y el Señor siempre se caracterizó por ser alguien llegador, alguien que llegó a la época contemporánea, de donde Él le tocó existir terrenal humanamente, pero además esas son versiones que, por ser más actuales, tienen acceso a manuscritos más antiguos que la Reina Valera. O sea, son más fidedignos entonces estas versiones nuevas. No solamente suenan más actuales, sino que tienen recursos más genuinos. Además, la NBI, que es una de mis preferidas, la NTV también está buena, van al hebreo y al arameo. Ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en arameo. Y arameo es una combinación, una mixtura entre hebreo y griego. Y ahí se dio ese idioma. Así que no lo digo porque hoy voy a leer la Reina Valera y bombo y platillo, ¿no? Se ponen todos contentos, pero cuando leamos, y vos podés también meterte en otras versiones, te vas a encontrarte, y no te olvides de esto, con una versión más actual y una versión más fidedigna a los manuscritos más antiguos. Y convengamos en esto, y ya voy una vez al tema, ¿no? La Biblia, ninguna de las revisiones tiene acceso a los originales, ninguna. Porque los originales de puño y letra, ponele del apóstol Pablo, de quien fuera, no se han encontrado jamás. Lo que hay son copias que se han ido encontrando. Copias que se entiende que son fidedignas, porque en esos tiempos los levitas y todo eso era una cuestión muy sacrosanta de cómo inclusive ellos, para hacer una copia de la escritura, se bañaban no sé cuántas veces y todo tenía que ser súper al pie de la letra, bla, 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 y eso siempre lo fue así. Y de tiempos antiguos, libros de José nos habla de eso, que también ellos hicieron copias y la hicieron con mucha fidelidad. Así que eso es importante para que ustedes sepan que no hay al momento acceso a originales. Pero quédense tranquilos, porque el Señor es el que vela por su palabra. Él no va a permitir que al pasar y al pesar de los siglos y milenios
se pierda su palabra. Porque el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y no va a pasar en ese sentido textual, comunicativo, para que nosotros estemos tranquilos de que estamos con acceso a algo que Dios lo guardó, a pesar de que hubo momentos en la historia que hasta quemaron en hogueras, no solamente cristianos, sino las Biblias. Y la Biblia es el bestseller de todos los tiempos, es el primer libro que se imprimió cuando aparece el gran progreso de la imprenta. El primer libro que se imprime es la Biblia. ¿Está bien? Es un poquito de información general, está bueno, porque esto es un poco lo que estamos buscando, es ser aporte y hacer un discipulado, porque no formativo, de cada uno de nosotros en estos días que llamamos de Hol. Así que leo Isaías, capítulo 9, para tocar el tema Navidad entonces, capítulo 9, versículos 6 y 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Hará qué? Y acá ya estamos viendo una reseña muy clara de la Navidad. Y él hizo la Navidad, la natividad, el nacimiento milagroso. Piensen un poquito en esto. Del Dios infinito que no cabe en los cielos de los cielos de los cielos. Sí, el milagro de hacer nacer a Dios mismo encarnado, podríamos decir en un cuerpo hormiga, podríamos decir nosotros, porque nosotros, la tierra que es, en medio aún de las constelaciones, ¿no? El ser humano que es, para que de él te acuerdes. Pero estamos hablando de algo súper milagroso, porque a veces las cuestiones costumbristas, ¿no? Que nos vamos acostumbrando, sí, que la Navidad, sí, que Cristo nació, que Cristo murió, resucitado, y eso empiezan a hacer casos, o sea, nosotros no nos damos cuenta el valor que tiene, ¿no? El hecho que tenemos que ser cognitivos en esto, entenderlo, el hecho de que Dios fue hecho carne. Y si leemos acá, es un hecho consumado, celosamente cumplido, el celo, decíamos hoy, Dios es un Dios celoso, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, Dios lo concertó, Dios lo concretó milagrosamente. La Virgen concibió del Espíritu Santo, ¿sí? Y eso es un hecho maravilloso. Pero lo que estamos viendo acá, y para no desviarnos mucho, vemos en el versículo 6, cuando decía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y ahí sigue, y el principado sobre su hombro, se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo que uno se da cuenta ya de una, ¿no? De plano. El Señor, obviamente, lo sabemos cronológicamente, no quedó siendo bebé toda la vida, ¿no? ¿Por qué dice esta aclaración el pastor? ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos que entender que tenemos una cuna de la religión católica, la religión tradicional. Y por eso es importante tener algunas reseñas como estas, porque, por ejemplo, ustedes sabían, y creo que lo habrán notado, capaz consciente o inconscientemente, no sé, en cada Semana Santa, ellos como que vuelven a crucificar a Cristo, como que Cristo vuelve a morir, y hacen el luto y hacen todo eso, como que están reviviendo el hecho, cuando en realidad no debe ser celebrado así, ni siquiera tampoco la Navidad, porque lo que estamos haciendo es recordando. Y sí, un hijo nos fue dado, lo profetiza 700 años antes de Isaías. Pero ese hijo que nos fue dado a todos, ya nació, ya creció,
ya llegó a la presentación que hacían los judíos a los 12 años en el templo, ya hizo todo, ya fue consumado todo y se sentó a la diestra del Padre. Lo importante es eso, que nosotros no pensemos en nuestra mentalidad a veces influenciada o inconsciente, como que llega, ponele, la 0 hora, ¿no? 24 Nochebuena, la 0 hora para el 25, nos saludamos, todo genial, y ha nacido el niño Jesús. No, estamos celebrando. Pero hoy Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, el que lo llena todo con su gloria, el que volvió al seno del Padre. Ese es Jesús hoy por hoy. No lo volvemos a la cruz en la Semana Santa, no vuelve a la tumba, sí, el jueves o Viernes Santo, y no resucita de nuevo el domingo de Ramos, como dicen ellos. No, estamos recordando eso. Estamos recordando eso. ¿Por qué no exploramos un poquito lo que ahora voy a decir? Ahora vamos a empezar a desenmarañar un poquito el tema Navidad. Primera cosa, yo les pregunto, ¿hay fecha de la Navidad en la Biblia? No, ahí soy. Segunda pregunta, ¿hay fecha de la crucifixión en la Biblia? Sí. Así que sí. Claro. Entonces, ahí lo que estás dilucidando es que hay, escuchen un poquito, es que hay prioridades de Dios. ¿Dios qué quiso resaltar? ¿El nacimiento o la crucifixión? La crucifixión. ¿Entienden? Porque Él en verdad nació para morir. Vino a consumar la crucifixión. Sí, y eso es lo más importante. Es más, si nosotros lo queremos llevar a lo topográfico, lo climático, y queremos llevarlo hoy por hoy, ¿no? Fecha incierta, ya lo digo, ¿no? 25 de diciembre. Si lo queremos llevar al escenario de Israel el 25 de diciembre, imposible. ¿Por qué? Porque en esa instancia, en Belén, temperatura promedio, entre 6 y 9 grados, con posibilidades de nevada, en diciembre. Estamos hablando del otro hemisferio. No, pastor, diciembre estamos ahí pisando el verano. Negativo, no, estaríamos el verano, ¿no? No, estamos hablando del otro hemisferio. Estamos hablando del otoño. Estamos hablando del invierno, en realidad. O sea, es totalmente desacertado eso, de suponer que fue en esa fecha. A ver, la pregunta sería, entonces, ¿por qué es el 25 de diciembre? ¿Por qué? Nosotros tenemos que traspolarnos un poquito al tema historia. Y la historia de orígenes nuestros y de orígenes del cristianismo, por lo menos más influyente sobre el mundo, que es el catolicismo. No hay duda de eso. En el cristianismo ellos son lo más aspaviento, ¿no? Lo que han hecho más ruido y han inculcado más costumbres no cuestionables, ¿no? Están ahí y listo, las aceptamos como tales y fuimos criados en eso. Listo, entonces 25 de diciembre. Pero indudablemente es una fecha concreta. Entonces, si nosotros nos vamos un poquito a hacer historia, tenemos que remontarnos ahora en esto, no a lo tan antiguo, pero igual es antiguo, a la época de Roma. Ahí fue que se fijó el 24 y 25 de diciembre la Navidad, en la época de Roma. ¿Por qué? Hubo un conocido emperador llamado Constantino. Constantino, un emperador, un César, digamos así, del Imperio Romano, se convierte al cristianismo, pero se convierte. Se vuelve así, a rajatabla, como tiene que ser, como tenemos que ser nosotros, y un hombre que realmente se ve que fue tocado y fue vuelto por Dios hacia Dios. Pero claro, en esa premura, ¿no?, de una persona humana,
carnal, si vamos a lo bíblico, animal, porque ahora me estoy refiriendo en eso último que suena ruidoso, a la sabiduría, porque la sabiduría que no es de lo alto es humana, es carnal y diabólica, dice. Entonces, en esa humanidad, en esa sabiduría humana, él como el emperador que tenía que tomar ciertas decisiones, en ese empuje, llamémoslo lo que sea, él entonces busca alguna forma contrapesar el paganismo que estaba en Roma en esos días. Él ahora, imagínense, es el rey, es de Cristo, quiere agradar a Cristo, quiere de alguna forma aplastar el paganismo. Y en ese tiempo se hacía, digamos así, muchos cultos paganos. Ellos tenían como base, nosotros hablamos del catolicismo, ellos tenían como base el régimen religioso babilónico. Politeístas, adoradores de muchos dioses, adoradores de imágenes, de los astros y muy especialmente del sol. El 25 de diciembre era la gran fiesta del dios Sol, el solsticio del dios Sol, el 25 de diciembre. Entonces él quiso de alguna forma aplacar eso. Les cuento que, por ejemplo, él, en ese empuje que tenía por Cristo, empezó a hacer estas cosas que yo decía, no de sabiduría de lo alto, sino humana sabiduría. Empezó, diríamos así, ¿por qué no?, a presionar a los suyos, a su ejército, que tenían que convertirse a Cristo, por ejemplo. Entonces, como era un régimen, y lo que decía el César, lo dijo el César, hay que cumplirlo, entonces él dijo, bueno, tienen que bautizarse todos. Entonces, para que se den una idea de qué manera sustancial, no, de qué manera superficial, por ejemplo, los soldados se bautizaban para Cristo. Cuenta la historia que entraban con los caballos al agua y al bautismo, supuestamente. O sea, una espantosidad, ¿no? Pero claro, la manera frenética de Constantino lo llevó a hacer desmanes de ese tipo. Y bueno, y entonces, ¿qué hace? Quiere sacarle al dios Sol la importancia, la forma preponderante de estar ahí, presente en Roma, quiere desplazar el paganismo e instala la Navidad, el 25 de diciembre. Nosotros tenemos que entender que en realidad, como decíamos, bueno, rascando un poco más atrás, de nosotros nos fuimos a la religión tradicional, rascando más atrás de Constantino y de Roma, nos tenemos que ir al imperio babilónico, que son las raíces mismas, diríamos así, no solamente de muchas costumbres católicas también, sino del mundo entero. Porque el catolicismo heredado, que hoy ha heredado las generaciones actuales, también el catolicismo arrastraba una resaca babilónica. Y ahí nos tenemos que ir un poco al tema, si vamos bien hasta ahí, al tema arbolito. Creo que lo que es fecha está claro, ¿no? Lo que es no llevar las cosas a lo que no es. La Navidad es un acto recordatorio. Te lo digo porque no te pase, por ejemplo, esto que recién decíamos, por ejemplo, una Santa Cena. Sí, recordamos a Cristo que murió, que sufrió, y nos compunge el corazón y nos ponemos mal, pero no te pongas mal al punto de pensar que en cada Santa Cena, no sé, parece que Cristo volviera a morir o a derramar su sangre. No, tranqui, ya murió, ya resucitó, si no nuestra fe sería en vano. O sea, siempre tenemos que terminar la Santa Cena pum para arriba, como dicen los jóvenes. Por eso nosotros a veces vas a ver la publicación y a veces decimos, bueno, este domingo vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Cómo celebrar, pastor, si es un hecho realmente de luto, de tristeza, bla, bla? No, porque mi Redentor y el tuyo vive. Eso es lo que vamos a recordar. ¿Está? Entonces, decíamos, ahora nos tenemos que ir un poquito más para atrás y rascar más en el fondo de todo esto, y hablábamos un poquito del imperio babilónico, cuna y raíces del paganismo, de muchas cuestiones paganas que influenciaron la época
de aquellos siglos, aquellos milenios, y con cuestiones que los católicos cuando ingresan, y ellos, bueno, tipo Constantino, ¿no? Están y se quieren estar un poco en el control religioso, entonces como que los religiosos a los cuales me estoy refiriendo ahora, que son los católicos, entonces con lastre babilónico, los católicos de la antigüedad, te estoy hablando del siglo IV, nada más que 400 años después de Cristo. Ellos, los católicos, asientan el hecho del árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque ese lastre venía en las sociedades de esos días. El lastre babilónico, no el arbolito de Navidad, el lastre de idolatrar árboles. Esa era una costumbre que ellos tenían en cuanto a esa idolatría multiforme que diríamos así que ellos tenían, ¿no? Y por ejemplo, hicieron pequeñas variantes como para, santificarlo, decir, bueno, lo sacamos de allá para que la gente adopte esto, porque no estaban pudiendo con las costumbres paganas de desarraigarlas completamente y traerlo cristiano puramente. Entonces, al no poder, ¿viste? El dicho dice que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Hicieron un poco eso. Entonces, bueno, no podían sacar ellos las costumbres de los pueblos en cuanto a la adoración a los árboles que venían a la costumbre pagana. Eso entonces adoptan de alguna forma, eso lo ingresan para tratar de ingresar las masas al catolicismo, dándole esa puerta de entrada según sus costumbres paganas y entreverando todo. Que esa es la cuestión rara, ¿no? En el sentido que se enrarece el ambiente, se enrarece. Cuando el Señor es esto sin esto. Porque, ¿qué es ser santo? Es ser apartado de esto. De lo pagano en este caso. Y Él nos cela con celo santo, como diciendo, no, ni siquiera a la letra chica, porque hay contaminaciones, y cuando hablamos de una contaminación en cuanto a pecado, enseguida se nos va la mirada las contaminaciones carnales. La Biblia, está bien, habla de eso, pero también habla de las contaminaciones espirituales, donde hay un salpicadero también. Es ahí donde el diablo mixturó cosas y las ingresó, hasta los días de hoy. Y segundo, hasta en el pueblo de Dios. Y te lo digo como alguien que en realidad siempre está tratando de andar un poco con la lupa, ¿no? De la cuestión del celo, ¿no? Porque, ¿por qué tanto celo, Señor? Y más de una vez fuiste al templo, lo purificaste. Y bueno, porque somos de Él, somos de uno solo, y Él no nos comparte con nadie, y menos con el otro, con el enemigo que se disfraza. Porque ¿qué es un arbolito de Navidad? Un disfraz de una Navidad paralela, de algo totalmente extrapolado, sacado por fuera, nada, absolutamente nada tiene que ver un arbolito de Navidad con la natividad, con el nacimiento de Cristo. Nada. Es más, ya se le ingresa una cantidad de connotaciones mágicas, la magia de la Navidad y todas esas cuestiones que uno dice, tremendo, cómo esto, a veces no, pero no pasa nada y otro lo hace, qué sé yo. En realidad yo vuelvo al principio y te lo vuelvo a remarcar. El Señor te celó y te sigue celando, como celó el templo. Y no fue una sola ocasión. O sea que está bueno eso que Dios a veces mete la mano y nos ayuda a ver, ¿no? Nos saca, un poco se hablaba en estos días de la sanidad de los ojos de aquel que fue sanado en el estanque de Siloé. ¿Se acuerdan? Creo que fue la prédica del domingo o del sábado, no me acuerdo cuál de las dos, hermosas palabras, donde ahí lo que se dio es
sanidad en el estanque del enviado, Cristo. Siloé quiere decir enviado. Y se dio una limpieza de los ojos paulatina. Va, le dice, lávate, vuelve. ¿Y cómo ves? Y bueno, dice el que era ciego. Ahora veo, pero veo a los hombres como que fueran árboles. Ah, bueno. De vuelta, otra vez. Sí, es como aquel rey que le mandó el profeta de parte de Dios zambullirse 7 veces en el Jordán para ser limpio de la lepra. O sea, nunca te cueste volverte a zambullir, el volverte a lavar el estanque de Siloé. Y que realmente Dios nos ayude como con Saulo a que caigan nuestras escamas de cuestiones que, en mi caso, en el momento que de repente esto cae, ¿no? La ficha cae. Yo me acuerdo que en esos días, pero estoy hablando hace décadas de esto, mis hijos, eran chicos en realidad. Yo estaba en una licencia, me acuerdo. En esa licencia, obviamente paraban algunas cosas y no paraban otras. Digamos que las ocasiones es para parar algunas cosas, pero no parar en las otras cosas de Dios, ¿no? Uno sigue con Dios, sigue en oración. Y yo acuerdo que en esa época, además de toda esa parte espiritual, diríamos así, tenía material de estudio, ¿no? Y hubo mucha información de la que hoy les estoy compartiendo a ustedes, de esa época, ¿no? Y en esa época mis hijos eran chicos. Y cuando me llega esto, wow. En fin, ok, acá hay que tomar medidas, porque el arbolito había que talarlo, entonces, ¿entienden? Porque si es algo pagano, no, pero está adoptado, pastor, fíjate, muchos lo hacen, hay muchas iglesias que ponen en el altar ponen el arbolito de Navidad. Entonces, como que lo santificamos, y eso es lo que querían hacer los católicos, querían santificar el árbol pagano. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a buscar un árbol de hoja perenne, es decir, que esté siempre verde y eso hable de vida, siempre vida, ponele, ¿no? Entonces, y empezaron a colgarle fruta, los chirimbolos. Símbolo de la prosperidad y que te va a ir bien. Y entonces, todo ese sincretismo dentro de la pureza de la fe en Cristo. De un acomodar cosas que no se pueden acomodar, que no van juntas. Como también se decía, eso que fue el domingo, el agua y el aceite no se mezclan. No tenemos que mezclarnos en eso. Está bueno ser exclusivos de Cristo. Porque eso de alguna manera te va a afectar y te va a desafectar. Te va a afectar para mal y te puede desafectar de Dios. Porque el espíritu que te cela con celo santo se contrista con facilidad. Entonces, no pasa nada. Vos decís que no pasa nada. O capaz que no le pasa al otro. Pero, ¿a Dios? ¿Cómo se puso Jesús cuando entra al templo? Pero no porque estuviera tan celoso de esas piedras y esas 4 paredes que él mismo dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Él no estaba tan cuidadoso por eso. Estaba cuidadoso de dejar un legado de información en cuanto a nosotros del templo, de que tenemos que tener cuidado. Tenemos que permitir esa limpieza de Dios y todo esto tan bueno. Lo otro, ya hablamos del arbolito, ¿no? Me faltó decirles esto. Lo que lleva arriba del arbolito es una estrella. ¿Vos sabés lo que es el sol? Es una estrella. Culto al sol. No, es la estrella de Belén, pastor. No. Babilonia. Árbol. Elemento de oración babilónico. Pasan los siglos, los milenios, y no lo pudieron sacar. Y que no lo puedan sacar en este tiempo de nuestra vida. Que no nos pase eso. Por eso tenemos en nosotros lo que es el Espíritu de Dios, espíritu de poder, de amor y dominio propio. No, parate con esto entonces. O sea, tomar dominio de la situación. Hay otra cuestión que tiene que ver, ¿vieron la otra costumbre que hay de poner unas coronitas de
de hojas en las puertas. Ah, entonces, eso también tiene orígenes babilónicos. Esta Babilonia sigue dando que hablar, ¿eh? ¿Por qué? Porque ¿quién fue el inspirador de esa cuna pagana? El diablo. Y hoy el mundo está bajo maligno y no siga las corrientes del mundo. La Navidad de este mundo es una corriente que lleva y que arrastra. Otra connotación que tiene obviamente las Navidades, y uno dice, bueno, pero ahí ya estamos mejor, pastor, por lo menos. Sí, pero no bien del todo. Es la familia. Está bien. Sí, la familia es muy importante, pero la Navidad no es la familia, es Cristo Jesús. Reunida la familia, pero recordando a Cristo. No esa idolatría, ya que capaz que no tanto en el arbolito, sino la idolatría en el núcleo familiar. Yo vengo un poco de esos clanes familiares, donde parecía que era pecado no estar y donde, bueno, era un patriarcado o un matriarcado, como le quieras poner, y ahí toda una cuestión idolátrica, humana, donde realmente está lo humano muy, muy, muy presente y Dios no está en esa Navidad, realmente no está. Ni hablar, y si seguimos abriendo el espectro, ¿no? Hablando de todo lo que hablamos, sí, espiritual y lo familiar, que saca a Cristo del medio, que nubla la mirada, que empaña los lentes de lo que es verdaderamente la Navidad y de quién vendrá ese trabajo fino, ya sabemos, ya lo venimos diciendo. Ni hablar de la Navidad consumista. Ustedes piensen en esto. Dentro de los orígenes babilónicos, me había faltado este dato, mira, pero viene bien ahora. La costumbre de los babilonios eran ese árbol, idolatrarlo, qué sé yo, y poner regalos en la base del árbol. Impresionante, sorpréndanse, estamos hablando de que en el 2025, hoy por hoy no, pero está bueno, pastor, recibir y dar regalos. Sí, está genial, porque si lo vas a llevar a la Navidad verdadera, se trata de un regalo. Isaías 9, versículo 6, un hijo nos es regalado, nos es dado, listo, por ahí vamos bien. Yo no te estoy diciendo que no hagas regalos ni recibas regalos, te estoy diciendo que eso no es lo central. Te estoy diciendo que la Navidad centralmente no es la familia. Te estoy diciendo que, bueno, que estamos haciendo una colecta para motosierra. Eso sí va a ser drástico, no para cortar árboles de Navidad. Eso no podemos tener. Eso de la puerta que yo le empezaba a decir y que creo que quedó medio por el camino, era, a ver, ¿saben para qué era eso? Esa coronita. No solo señal de prosperidad, bla, 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 y una cantidad de fetiches, sino que además para espantar los malos espíritus lo usaban los babilonios. ¿Qué le parece? Y todo eso inocentemente lo hemos llevado, lo hemos cargado, lo hemos hecho, lo hemos aplaudido, no nos hemos preguntado, pero termino diciendo diciendo esto. Dice que los de Berea, libros Hechos, cuando fue el apóstol Pablo y su equipo a predicar ahí, eran más nobles que los demás, las demás regiones, porque escudriñaban las escrituras. Nosotros tenemos que ganar nobleza delante de Dios. La sencillez y la simpleza te expone a la ruina. ¿Por qué? Porque no estás avisado, entonces te encontrás con el daño y sos dañado. Te encontrás con el hoyo cuando estás cayendo. Pero el avisado, dice la palabra, que la palabra es como lámpara a nuestros pies. ¿Pero para qué? Justamente, no solo para enseñarte el camino, sino para librarte de tropiezos, del lazo del cazador y del hoyo. Y estas cuestiones tienen que ver con santificar tu casa, santificar tu vida y tu familia.
y pegar el volantazo de Dios hacia una Navidad, que la cuestión podría decir, entonces, ¿por qué la celebramos, pastor? Porque si no coincide la fecha, no hay fecha en la Biblia, no es lo importante en las Escrituras, es decir, sí es importante, pero no es tan importante como a relieve lo que sí vemos como es importante, que lo que sí tenemos que hablar, y es lo que nos está permanentemente el Señor bombardeando con amor, que vayamos y prediquemos el Evangelio. Ese tiene que ser nuestro tema. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, nosotros, por supuesto, recordamos y celebramos la Navidad? ¿Por qué? Porque obviamente el Señor la menciona, obviamente, y la menciona centralmente. De hecho, el versículo central de la Biblia, ¿cuál es? San Juan 3:16. Dígamelo, me lo olvido si no. Porque de tal manera que dio a su Hijo. Señala la Navidad ese versículo. ¿Entienden? O sea, no es una cuestión ahora, entonces me caso con el argumento y no sé, nada, no. Vamos a darle el valor que tiene. Vamos a darle el aprovechamiento que tiene. Sí, porque el Señor lo menciona, nosotros no vamos a dejar de mencionarlo. Es la oportunidad para tenerlo como una mención propia y mencionarlo a los demás. Que un día el Salvador nació, fue enviado por Dios el Padre, su Hijo, y nos fue dado. Luego en la cruz del Calvario podemos, ¿no?, ir también al tema familiar como central de la Navidad, no, como un tema colateral y aprovechable. ¿Por qué? Porque digamos que el tema de la Navidad para la gente es, hoy por hoy, centralmente la familia. Para nosotros no, pero aprovechemos familiarmente estas fechas, aprovechémosla para reunir la familia, para reencontrarse con pedazos rotos de la familia, si hubiera, para tener la excusa, decíamos en estos días, comunicate con tu familia en estas fechas, sí, porque empieza a haber una oportunidad, un oportunonzo, diría, en ese aspecto, ¿no? Además, en la adoración angelical que se da en la escena navideña, escritural, cuando Cristo nace, ¿qué vieron los pastores? Huestes celestiales, adorando en la primera Navidad. O sea, la Navidad no es una excusa, es un gran recurso, un gran momento para adorar a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buenos pensamientos para con los hombres. Adoración. Lo otro, hablando de la familia, decíamos, lo preponderante de esto es que Jesús nació en una familia. ¿Entienden? Nació en una familia. Y Dios está potenciando el formato familia. Está incluyendo y poniendo en ese marco de seguridad, de protección, de crianza y de todo lo que tiene los valores y el formato de Dios, ¿sí? Pone a su Hijo dentro de un encuadro familiar. O sea, son cuestiones que nos invitan a celebrar, y está bien, celebremos la Navidad. Tenemos que extrapolar, sacar cosas que no tienen que estar, tenemos que potenciar otras, tenemos que nivelar la barca y entender y no olvidarnos que la natividad tiene nombre. La Navidad tiene nombre, es Jesús de Nazaret. Amén. Hermoso, ¿no? Amén. Y lo ultimísimo, ahora sí, que no es lo último, sino algo que lo tenemos que ver ahí como algo a relieve. En la Navidad hubo adoración, dijimos recién, ¿no? Inmediatamente de toda esa escena, Cristo nace, huestes celestiales, todo eso lindo, nace en el pesebre y por nuestro corazón, ¿sí? Quiero que inmediatamente hay emisarios, pastores, que salen a contar y a decir lo que vieron
y lo que oyeron referente a Jesucristo. Recibieron el testimonio de los mensajeros de Dios, eso quiere decir ángeles. Tuvieron experiencias, se las callaron, eran solo pastores. No apliquemos, el condimento pastor a esto de pastor de iglesia, no. Eran pastores de rudimento rural, eran gente, diríamos, paisanos que estaban cuidando su rebaño. Inmediatamente, con lo poco o no tan poco que tenían de Jesús, ya ellos salen, cuenta la Escritura, y cuentan lo que vieron y lo que oyeron. Así que nosotros tenemos que tomar esta Navidad como una ocasión para lo que es, para anunciar la venida del Mesías. Algo que se retrotrae en el tiempo. Isaías lo anuncia, y ahora lo hablamos nosotros, lo predicamos nosotros y anunciamos nosotros las buenas nuevas de salvación. ¿Está bien? Cerramos nuestros ojos y inclinamos nuestro rostro. Te damos gracias, Dios. Hermoso eres. Tan bueno, tan capacitador eres de nuestras vidas, a veces en la sencillez, en la simpleza, en la exposición a la ruina, Padre, y cosas que simplemente no nos preguntamos mucho. Pero gracias que tú respondes preguntas que a veces están inexistentes, pero hay vacíos legales tuyos de tu ley que nos trae la legalidad del cielo para nuestro bien, para conducirnos dentro de los marcos regulatorios de seguridad en un mundo contaminado que contamina, en un mundo minado que quiere poner tropezaderos y lazos para gente, Señor, como es el resto de la gente, Señor, que son dignos de misericordia y de salir al rescate como algún día, Señor, lo hicieron por nosotros de parte tuya. Pero a veces, Señor, la red se tiende para tu iglesia. Ese templo era el tuyo, ese pueblo era el judío, el israelita, el tuyo, donde tú entraste, y con celo, no con violencia, con celo, Señor, tú santificaste, con firmeza, con verticalidad, Señor, sin dudar. Diste vuelta, echaste por tierra lo que había que echar por tierra y liberaste a la paloma que estaban cautivas. Liberaste, libera a tu iglesia, Rey, de todo lo contumaz, de un diablo que tiene el arte de engañar, que tiene esa capacidad, pero nosotros tenemos el Espíritu, Señor, que es luz y discernimiento en nosotros, Rey, a través de la luz y el discernimiento que nos da también tu palabra. Sobre todo es ella, el rumbo a tomar, confirmado por el Espíritu Santo en testimonio de nuestras almas. Pero tu palabra, Señor, nos habla claramente de lo que hay, lo que hubo en aquella Navidad, y en el tono, en la tonificación de vida en la cual queremos estar, permanecer o regresarnos, y ser y hacer, Señor, para agradar y para influenciar a otros. Señor, sobre todo te pedimos que tras lo que vemos y oímos continuamente de ti, no solo una sola noche como los pastores que velaban en las vigilias de la noche sobre sus rebaños, y ya salieron a predicar, que nosotros que lo tenemos a hoy mismo, Señor, y ayer y cada día tenemos luz y revelación, salgamos no calladamente a las calles, sino hablando y anunciando, Señor, tu primera y tu segunda venida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y damos un aplauso grande. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio.
Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.